Ya autoricé tu visita conyugal con Roxana Rodiles. Vi a la perfumada salir de un encuentrito que tuvo ahí en la celda conyugal. ¿Con quién estuvo? El Tilapia. ¿Qué tal la Rosana, eh? Te trae loquito, ¿verdad? Fue una costón nada más. Entonces no tienes ningún inconveniente en que yo le dedique uno de mis mejores poemas a esa belleza para cortejarla. Una persona muy importante para mí está presa en las dunas. Necesito que la saque de ahí. Mañana mismo la voy a ver. La amante del que mueve la lana del cártel está en las dunas. Parece que tenemos a alguien cercano ahí que no. Pero tengo que sacar de aquí. Y tenemos que hacerlo lo antes posible para no darles oportunidades para que amplíen el tiempo a 90 días. La abogada de Roxana Rodiles está en peligro. La van a secuestrar. ¡Policía Federal! ¡Venga conmigo! ¡Ya toca! ¡Lo quiero vivo! Bolivia. Se llevaron a Alejandro. Se lo llevaron en el carro de la abogada. ¡Los obscuros! Julia Keller, tu abogada, está muerta. Lo que yo no sé es cómo alguien como tú, que se presume inocente, contrata a una abogada tan cara y la terminan matando en plena balacera al mejor estilo narco. Le dicen guillotina porque le gusta cortar cabezas. Ese güey no le tiene miedo a nada. No le importa si vive o está muerto. Porque yo me preocupo por ti. No quiero que te pase nada. Voy a necesitar que apartes del micrófono, pongas una cámara y hackees la computadora de Príamo. ¿Estás loco? Y es para ayer. ¿Tiene miedo de que venga a matarlo? Me da más miedo morir sin conocerte. Mátala. Yo nunca he matado a nadie. Por eso va a ser más fácil, así nadie va a sospechar de ti. Podría haberme imaginado que Zoraida, la Mamba, la Puma, Bowser querrían matarme. Pero tú, ¿por qué? ¿Por qué si pensé que éramos amigas? Tuviste la oportunidad y no la aprovechaste. Así que ahora no te pregunto por qué querías matarme, sino por qué no lo hiciste. Y ahora todo lo que quieras. Pero vas a responder cada una de mis preguntas. Yo nunca te haría daño. Rosana, no soy una asesina. Te voy a contar todo. ¿Qué quiere tomar, capitán? Yo cometí un grave error. Esas cuentas debieron de haber pasado limpiamente y de ahora Roxana no estaría en la cárcel y yo escondido. Por lo que veo, tenemos dos problemas. El primero, según entiendo, es que tú no puedes mover ese dinero hasta que el senador Frank Liborio sea electo. Así es, don Nemesio. Mira, yo soy un campesino bruto. Todo lo que tengo lo he ganado a base de fuego y de sangre. Estoy viejo, estoy cansado, pero la vejez no me apena. Don Nemesio, usted no estará pensando que yo estoy utilizando ese dinero como seguro de vida. Es difícil tener un amigo. Porque es muy peligroso entregar tu confianza. Yo te entregué la mía en un par de días y hoy intentaste matarme. Rosana, yo lo siento, te lo juro que yo no ¿Por qué tenías que obedecerlo, Chun? Porque yo soy muy fuerte, chica. No hay nada que podamos hacer. Sí, lo hay. Decidir nosotras. Eso es un suicidio. Pues tal vez eso tenemos que hacer para no seguir obedeciendo.
Es una locura, entiéndelo, Roxana, es una locura. No, cubana. Es la verdad. Pero tiene un sabor diferente cuando uno persigue la muerte que cuando ella te alcanza sin que lo esperes. ¿O no? Me han dicho que usted es como las pirañas, capitán. Que muerde hasta llegar al hueso. ¿A dónde quiere llegar, Príamo? Usted dígame, ¿es casualidad que esté aquí o quiere provocarme? No, hombre, ni que fuera tan importante. No, si estoy aquí es por las morritas. ¿Y cómo anda su tolerancia? Fíjese que infinita. Estoy sentado aquí a su lado y posiblemente, muy posiblemente, voy a brindar con usted. Imagínese nomás. Usted piensa que yo soy culpable de algo, ¿verdad? Lo intuye. Incluso hasta saborea el momento de meterme a un calabozo, ¿no? Y hasta darme unos golpecitos. Pues si eso es lo que usted se imagina, cuide muy bien sus espaldas. Pues yo tampoco soy un cordero de Dios. Carmina. Sí. No, ya voy para allá. Que me espere un poco, por favor. Y le recuerdo, capitán, usted también debe cuidarse de mí. El poder de la justicia contra el poder de la corrupción. ¿No es así? Sí. Yo siempre voy a hacer lo que dictan las leyes y mi conciencia. Hombres como usted son los que necesita este país, nuestro México. ¿Seguro no se quiere quedar a tomar otra copa? No. Hombre. Disfrute. Nada. Habla bien que no te entiendo. A ver ahí. ¿Ahí ya ves el cuarto? ¿Ves la oficina? Nada. ¿Por qué no hablas bien que no te entiendo? Señor, los directores de área ya lo están esperando en la sala de juntas. Oh, se me había olvidado. Pues diles que los alcanzo en un momento, ¿sí? Claro que sí, señor. Yo estoy enamorado de Roxana. Y haría cualquier cosa por sacarla de la cárcel. Pero me quedé sin recursos con esa abogada que mataron. Sí, lo sé. Pero no te preocupes. El profesor, a través mío, ha encargado a los que mandan en la cárcel que la protejan y que la cuiden. Tú encárgate de mover el dinero y yo me encargo de la seguridad de Roxana.
¿Terminó? Sí, señor. Desde su computadora arreglé todos los sistemas. Eso quiere decir que todas las computadoras ya sirven. Bien. Con permiso. Si alguien se entera que intervenimos la oficina de Príamo, podemos pasar muchos años en la cárcel. Por eso tenemos que ser muy discretos con esta información. Sí, violamos varias leyes federales. Pero si con esto logramos desenmascarar a Príamo, número 1, vamos a salvar muchas vidas. Y 2, vamos a estar cada día más cerca del profesor. Lo que pasa es que lo que hicimos es muy grave. Es que creo que yo ya me arrepentí. No, ya, es que ya... Escúchame. ¿Sabes cuántos casos tiene que revisar un juez mexicano por día? 10 casos. 10. Así que si nuestros pruebas no somos suficientemente contundentes para el Ministerio Público, el juez va a absolver el caso argumentando que tiene exceso de trabajo. Por eso nuestras pruebas tienen que ser fuertes, aunque no las consigamos de la manera más legal. Necesito de tu apoyo. Por favor. Todo va a estar bien. Alejandro, vámonos. Tranquila. ¿Cómo se llama el cártel con el que trabaja ese tipo? Ay, no sé. ¿Para qué quieres saber eso? Porque quiero saber quién me quiere matar, Ocho. Esas son cosas de hombres, qué sé yo. ¿Cómo se llama tu novio? Julián el Turco. Es un poderoso de los oscuros. Los oscuros. Sí. Y parece que quieren joder a los del cartel de Mil Cumbres. ¿Y va a venir otra vez a verte? Tal parece que ahora sí tenemos un buen cargamento del cártel de los cholos que va a salir por aquí. Aunque todo está muy confuso. ¿Por qué nos pidieron apoyo los federales de Tijuana? Si el cártel de los cholos lo que quiere es agandallarse las rutas de trasiego del profesor, esto en lo único que va a terminar es en otra guerra sin sentido. Bueno, pues entonces vamos a ver al informante ese. ¿Leonel Penagos? Así es. Esto es lo que me mandaron los federales de Tijuana. Este es Alberto Hernández, alias El Tejano. ¿Sí? Y el comandante Mariano Froilán. Ambos trabajan juntos, tienen negocios. Entonces el Tejano trabaja para el comandante. No, al revés. El comandante trabaja para el Tejano. A ver, explícame eso. El Tejano quiere expandir el negocio a sangre y fuego en contra del profesor, los oscuros y quien sea que se le ponga enfrente. Se quiere agandallar la frontera. Tenemos que encontrarlo antes de que se nos salga de control. El comandante tiene bien protegido al Tejano con inteligencia y tecnología. Y entonces, ¿cómo lo podemos encontrar? Yo lo voy a ver esta noche. Yo soy su compadre. Perfecto. Montamos un operativo y le caemos con todo. No, yo sería hombre muerto. Si quieren agarrar al Tejano, uno de ustedes dos tiene que venir conmigo. Pero primero me tienen que asegurar mi estancia en Brasil y pues mi porvenir y mi futuro. ¿Y qué seguridad tengo de que el elemento que vaya contigo salga con vida de ahí? Yo no le puedo asegurar nada. Si le ocurre algo al capitán Ferrer, el que no va a salir con vida eres tú.
Sansón. Esto sí que es una sorpresa. Es usted una leyenda. Muchachos, ustedes van en ascenso. Y Nemesio se ha olvidado de sus verdaderos amigos. De sus amigos más cercanos. Me tiene en su hacienda comiendo migajas. Mientras él se hincha las manos de dinero. No se vale. Ya está viejo. Y por si fuera poco, el profesor no aparece. Y Luis está loco. Usted pide por esa boca. Un rancho. Cómprenme un rancho afuera de todas estas balaceras. Y yo les entrego la cabeza de Nemesio en charola de plata. Va. Ya saben a dónde llegar. En cuanto amanezca, yo hago una brecha hacia el corral de los marranos. No tendrán problema en entrar. Yo quiero ir a esa fiesta. Ahí vamos a estar. No esperaba menos de ustedes. El tejano quiere cruzar la mercancía esta noche. Yo le dije que nosotros sabemos por dónde pasarla. Capitán, tenga cuidado con el tejano. Es hombre de armas tomar. También maneja perfil bajo. ¿Qué ole? Venimos con el tejano. ¿Qué ole, compadre? ¿Qué hubo, compadrito? Qué bueno que llegaron. ¿Cómo estás? ¿Qué andamos, irá? ¿Qué onda? Él es Poncelo, nuestro caminante. Se conoce bien la zona. Sí. Mucho gusto. Así que este va a ser nuestro guía de turistas, ¿verdad? Sí. Mira, tú estás aquí gracias a que mi compadrito lo garantiza. Sí, te queda claro, ¿verdad? Pero vas a cobrar mucho por tu chamba, ¿eh? No te preocupes. ¿Es todo esto? Exactamente. Es todo esto que está aquí. Sí. ¿Puedo? ¿Puedes qué? Verlo. Sí, está bien. Está bien. ¿Qué mierda esta, compadre? Escúchame muy bien, tejano. Aquí tienes solo una oportunidad para salir vivo. Y eso va a ser matándome, así que tú decides. Pues a darle, Dime por qué estoy aquí. Para Roxana, él es un policía arriesgado. ¿Qué hacías con todo ese dinero?